Buenos días, hermanos. Quería transmitir una parábola que está en Mateo 25, 14, 27, la parábola de los talentos. Bueno, podemos leer desde el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien. Acá el Señor dice que repartió sus bienes. Así empieza el pasaje, diciendo que Dios reparte sus bienes, que el Señor en este caso reparte de sus bienes. Y vemos también en esta parábola que el Señor reparte a cada uno de acuerdo a su capacidad. También vemos que a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y que 2 de estos siervos tienen una actitud, una forma de obrar delante de estos talentos que se les da, y al que se le da 1 tiene una forma completamente distinta de obrar. Ahora bien, según lo que dice también la parábola, nosotros somos responsables de usar estos talentos, somos responsables de entender para qué se nos fue dado, y somos responsables de que den frutos. Los talentos en sí están diseñados para dar fruto, solo hay que ponerlos a trabajar, a que den este fruto. Yo separo un poquito los talentos de los dones. En realidad, cuando pienso en talentos, pienso en las cosas naturales que tenemos. Quizás alguno pueda juntarlo, los talentos con los dones, no importa, pero quería centrarme en esta idea, en lo que naturalmente nosotros tenemos como talento, lo que entendemos nosotros como talento, no como si fuera una moneda, sino como algo que nosotros hacemos bien, que nos sale naturalmente. Ahora, Dios repartió de sus bienes de acuerdo a la capacidad de cada siervo. Dios nos dio talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Los talentos, como dije antes, son aquellas cosas que nos salen bien, con poco esfuerzo,
cosas que tenemos una gracia especial, que se puede decir que nacimos con eso, son reconocidos por otros, gente que nos conoce, gente que no nos conoce. Tengo algo que siempre me acuerdo cuando estaba en la secundaria, hice un colegio técnico y tenía un compañero en primer año que realmente era de terror en matemática. No pegaba una, las materias teóricas les costaba un montón y él no podía avanzar, no entendía, no era una persona que no era inteligente, era muy inteligente, pero en matemática estaba bloqueado. Pero cuando íbamos al taller tenía una habilidad impresionante. Él podía hacer cosas que nosotros no podíamos, tenía una habilidad en sus dedos, en sus manos, y entendía todo mucho más rápido y más fácil que nosotros. Es más, habíamos pensado que él tenía un taller en la casa y que trabajaba desde chiquito con los papás, pero no tenía ningún taller. Él solo era hábil. Era natural en él esto, tenía realmente talento para hacer cosas con las manos. Y esto es lo que tenemos nosotros, todos tenemos algún talento. Lo interesante es que Dios no reparte por suertes esto. No es que fue algo así al tuntún. Él repartió de acuerdo a nuestras capacidades. El que repartió lo hizo sabiendo qué daba y a quién se lo daba. Sabía qué podía llegar a hacer con lo que con lo que iba a entregar, y lo hizo con total conciencia de lo que estaba haciendo. Dios sabía a quién se lo daba. Dios sabe cuando te da algo qué podés llegar a hacer con eso. Hay algo de la gente que trabaja, que tiene a cargo personal, sabe qué puede hacer cada persona, en qué es talentosa esa persona. Hay gente que es talentosa en hacer alguna tarea difícil, otros en proyectar, otros en ejecutar, otros en hacer las tareas fáciles, otras las más complicadas, algunos las más prolijas. Entonces, lo sabio es colocarlo a cada uno donde trabaje mejor. Y Dios hizo eso, Dios nos da los talentos de acuerdo a nuestras capacidades. Dice que Dios dio de sus bienes en nosotros, Dios dio de Él en nosotros. Y Dios no va a desperdiciar de lo suyo, dando las cosas así por darlas. Dios tiene completo conocimiento de qué da y a quién y el por qué. Y es bueno estar consciente de esto, porque de esa forma vamos a entender que somos mayordomos también de los talentos que tenemos. Y que tenemos que darle honra a eso que Dios nos dio, porque es de Dios, no es nuestro. Y tenemos que ponerlo a trabajar. Estamos capacitados para usar estos talentos. Está en nuestro ADN. Una palabra que se usa mucho ahora. Dios lo preparó, nos hizo capaces de poder usarlos. Bueno, como dije antes, yo separo lo que son talentos de los dones que están en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, también en Efesios. Yo los separo un poquito de eso, porque los dones son entregados por el Espíritu Santo una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero los talentos ya lo tenemos. Los dones nosotros podemos procurar tener más, dice en 1 Corintios 14, que anhelemos los dones mejores. Quiere decir que yo puedo procurar tener otros dones. En cambio, el talento es como algo que ya tenemos fijo. Lo que sí podemos, con esos talentos que tenemos, es hacerlos crecer. Tenemos que entender que esta capacitación ya está en nosotros, es como que nacimos con eso. Solo es cuestión de ponerla a trabajar para que
esto crezca y avance, de fruto, multiplique. Hay un ejercicio que hicimos el otro día con el grupo de adolescentes. Este tema lo he tocado ahí con el grupito de adolescentes, que fue bueno. Lo hicimos un poquito distinto a lo que estoy haciendo ahora, y lo que llegamos en un ejercicio a hacer es que ellos piensen, y esto lo digo a todos porque lo hice yo también, pensar en qué soy bueno, en qué me muevo bien, en qué tengo talento, cuáles son mis talentos. Pensar fuera de todo prejuicio, fuera de todo, en qué me muevo con facilidad, con gracia. Y también preguntarle a otros, a los que viven conmigo, a mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, padres, preguntarle en qué ven en mí, en qué soy bueno, en qué me ven talento. Es bueno eso. Es un lindo ejercicio para hacer, tenerlo en cuenta, porque a veces consideramos cosas que somos buenos, pero no tenemos en cuenta otras cosas más que podemos ser muy buenos y no las estamos aprovechando. Tener conocimiento. Hay una palabra que siempre ahí ronda en mi cabeza que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno quiere amar al prójimo, pero como a mí mismo, primero está que me tengo que amar y después tengo que amar al prójimo. Pero para amarme me tengo que conocer. Si no me conozco, ¿cómo voy a amar al prójimo? Porque es como a mí mismo, no como a otro. Entonces, esto va a ayudar a conocerme un poco más. Va a ayudarme también a levantar un poco la autoestima, a sanarme, a quitar algunas fortalezas también que pueden estar ahí rondando en mi corazón. Bueno, siguiendo con la parábola, la diferencia entre los 3 siervos. Vemos que a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad, a unos 5, a otros 3 y a otro 1. Y cada uno hizo lo que le parecía mejor hacer de acuerdo a su entender. Cada uno dio su fruto y cada uno recogió de lo que hizo con sus talentos. El que recibió 1 también hizo lo que le pareció mejor, pero en mi entender fue negligente, completamente negligente. No puso su talento a trabajar. Dice la parábola que ni siquiera lo llevó al banco, o sea que se lo dio a otro para que trabaje con él, para que le dé algún fruto. La pereza no lo dejó prosperar y el miedo lo bloqueó, porque después habla de miedo esto. Me llama la atención las respuestas de cada uno de ellos. A los primeros se los ve agradecidos y al último se lo ve inundado de quejas y excusas. Los primeros le entregaron los talentos con alegría y agradecimiento. Esto hizo que su señor se ponga muy contento y no solo le dejó los talentos que habían ganado, los talentos que les dio y los que habían ganado, sino que entraron en el gozo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron un premio, un galardón. La palabra de Dios habla mucho de galardón. Nosotros no los tenemos en cuenta a veces, pero hay premios que nos da Dios por hacer su voluntad. Y esto nos agrega esperanza. Dicen que Cristo atravesó el momento de la cruz viendo la gloria venidera. Nosotros tenemos que poner esto delante, tenemos que poner las promesas de Dios, tenemos que poner el amor de Dios delante. Ahora fíjense
que estos dos primeros estaban agradecidos con Dios, entendieron que Dios les daba estos talentos para que ellos puedan prosperar. Pero el último, al que le dieron uno, lo enterró y buscó olvidarse del tema hasta que llegara el Señor para devolverle este talento. Para él fue una carga, no era una responsabilidad que él quería tener. Ahora, analicemos un poquito lo que respondió al entregar el talento. En el versículo 24 y 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo separé tres frases, palabras de este texto. Le dijo: te conocía, le dijo que tuvo miedo y dijo que lo escondió. Ahora, ¿quién realmente conocía al Señor? ¿Al que le dieron un talento o al que le dieron 5 y al que le dieron 2? ¿Cómo puede ser que al que le dieron 5 y al que le dieron 2 estaban agradecidos y parecía como que tenían una relación más íntima, y al que le dio 1 tenía esa relación distante, eres un hombre severo, duro? ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente conocía a su Señor? ¿Realmente entendió lo que el Señor le había hecho en su vida? ¿La posibilidad que le había dado? Yo entiendo que no lo conocía. Creía conocerlo. Creía entenderlo, pero no lo conocía a su Señor. Y dijo que tuvo miedo. Tuvo miedo de alguien que decía conocer, pero no conocía. Ahora, este tuvo miedo es uno de los factores que nos bloquea para poner en funcionamiento nuestros talentos, lo que Dios preparó para que nosotros hagamos. Ahora, algo bueno para hacer también, dentro de estas preguntas que tenemos para hacer, preguntarnos: ¿qué me da miedo para hacer la obra? Para salir y llevar el Evangelio, para poner en práctica los talentos que Dios me dio. ¿Qué es lo que me bloquea? ¿Qué es lo que me da miedo? Ponerlo ahí. Podemos ir delante de la presencia de Dios y llevar esto para que Dios quite este miedo. No nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Esto cambia con una relación con el Espíritu Santo. No cambia solo por el querer. Este miedo que bloqueó a este hombre fue una de las mejores excusas que tuvo para no hacer nada. Y lo escondió. Escondió el talento, bloqueado por este miedo. ¿Cuántas veces nos quedamos sin hacer nada, bloqueados por miedos que pueden ser lo que dirá la gente, el miedo al fracaso, miedo a un montón de cosas, miedo a quedar solo porque voy en contra de lo que dicen los demás, o por pasar vergüenza, no sé, pongo cosas sencillas, pero pueden haber miedos más profundos. No conocer a nuestro Señor y tener una falsa imagen de Dios habla de estar poco relacionado con Él. Nosotros tenemos una responsabilidad desde que fuimos hechos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad, una de las responsabilidades principales, si no es la principal, es estar relacionados con Dios. Es hablar con nuestro Padre, es presentarnos delante del trono de gracia, tener una relación íntima con el Espíritu Santo,
Mi vida ya no es más mía, es de Dios. El Señor dijo, bueno, es preciso que yo me vaya, pero mandaré a otro que estará con ustedes, en ustedes. Tiene que estar esto. Tiene que estar el Señor en mí. Tiene que estar el Espíritu Santo en mí. Mi relación tiene que ser completa. Es mi responsabilidad relacionarme con Dios. No es la responsabilidad de otro. No es la responsabilidad de decir, estuve en un lugar pero no sentí nada. No, es mi responsabilidad relacionarme con Dios. No tiene nada que ver los sentimientos. Tiene que ver el estar delante de la presencia de Dios, orando, buscando a Dios, leer las Escrituras, buscar. Dice que las Escrituras hablan de mí, dijo el Señor. Y busquemos quién es nuestro Señor. Entendamos y conozcamos a nuestro Señor. Desde adentro, desde la intimidad. Fíjense que para los primeros su Señor fue generoso y estuvieron agradecidos. Y para el último su Señor era duro y severo. Hay un paralelismo en Lucas, pero en vez de hablar de los talentos habla de las minas. Y dice, cuando le entregó este último, y dice el Señor le contesta, bueno, por tus palabras te voy a juzgar. No asintió el Señor de que Él era así, sino por las palabras que Él dijo, de lo que Él creía que era el Señor, que era severo, que era duro. Si somos agradecidos, aprovechamos lo que Dios nos da. Lo vamos a poner en marcha porque sabemos que viene de Dios y vamos a estar agradecidos y sabemos que tiene un fin. Ahora, si somos quejosos de los talentos que tenemos, de las oportunidades que Dios nos da, así sea un talento, estamos dejando de lado lo que Dios nos da y lo estamos despreciando. Despreciamos lo que Dios nos dio. Y Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y podíamos hacer. No quiso agregar una carga más grande. Fíjense que la respuesta del Señor, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Nos dio poco en relación a lo que deberíamos, para que la carga no sea pesada, para que podamos trabajar bien. Y una vez que dimos muestra, le agregó otros talentos. Ahora, aquel que lo escondió y no hizo nada, se lo quitó. El otro punto que tengo es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de todo esto? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es poner estos talentos al servicio de nuestro Señor. El Padre nos va a decir dónde trabajar. En Efesios 2, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios está esperando que nos pongamos en marcha. Las buenas obras ya están preparadas para que nosotros las hagamos. Dios tiene en cuenta los talentos que nos dio para que podamos hacer esas obras. Tenemos que ponernos en marcha. Es nuestra responsabilidad saber con qué talentos cuento. Como había dicho recién, en lo que tenemos gracia, lo que nos sale fácil. Hagamos este ejercicio, va a ser bueno, preguntemos a nuestra coyuntura también, preguntemos a los pastores, preguntemos a nuestros hermanos en Cristo, en qué soy bueno, en qué te parece que soy bueno. Busquemos, preguntémosle a los líderes. Así el líder también sabe en qué te puede usar y en qué te puede ayudar en esto. Tengamos en cuenta. La búsqueda de cómo hacerlo y entender para qué nos fue dado este talento es nuestra responsabilidad. No hay que quedarse quietos esperando que el Señor venga para entregárselo.
Busquemos en su palabra, su guía, en oración. Pongamos nuestro talento al servicio de la iglesia. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas en que nuestro talento está esperando para que lo pongamos por obra. Dios va a abrir las puertas. Dios va a acomodar las cosas para que el talento dé fruto. Porque Dios lo envió ese talento para que dé fruto. Tenemos que ponerlo en marcha. No tengamos miedo, seamos osados, seamos valientes. Vayamos, démonos por completo en amor para que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra y para que cuando venga el Señor a buscar esos talentos nos encuentre a nosotros también dentro del reino de Dios, dentro de este reino de los cielos que prometió, que dijo Cristo que ya había venido, que se había acercado. Vivámoslo por completo. En Hechos 2:43 al 47 hay un pasaje que a mí es algo que me ayuda mucho para entender esto de los talentos. Dice, vamos a leerlo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos tenían en común todas las cosas. Había tareas distintas que cada uno hacía de acuerdo a lo que ellos sabían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esta es la parte que a mí me llama la atención. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No todos hacían lo mismo. Cada uno tenía una función distinta. Pero ahí en el versículo 47 dice que tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Tener favor con el pueblo es estar al servicio en amor al prójimo. Y no podemos servir si no ponemos nuestros talentos en funcionamiento. Y ahí está nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de tener favor con el pueblo. Tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio al pueblo. Nuestra responsabilidad va a terminar en usar nuestro talento. Termina ahí. No tengo necesidad de hacer otra cosa más. Y algo más, hay veces que yo noté, y a mí mismo me pasó, es mirar el talento de otro y anhelar tener ese talento. Y querer hacer lo que hace el otro con esa gracia. La verdad, nunca me salió. Y cuando lo hice muy mal, muy mal. Y es más, arruiné hasta situaciones. Pero si yo pongo en función mis talentos, eso sí da fruto. Seamos agradecidos de los talentos que tenemos, que Dios repartió a cada uno, conscientes de ellos. Vamos a estar bien con nosotros mismos, vamos a estar bien con el Señor. Vamos a estar en línea con su voluntad. Bueno, y para terminar, busquemos a Dios con todo nuestro corazón para estar ubicados en su reino, en su cuerpo, haciendo su voluntad. Usemos los talentos, sirvamos con lo que tenemos, con lo que nos fue dado. No anhelemos otra cosa y no seamos perezosos, no nos quedemos quietos, movámonos. Desechemos todo temor y encomendémonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, quien dio todo por nosotros. Si este Señor Jesucristo, que nos amó tanto,
que dijo que ya no nos va a llamar siervos sino amigos, que dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? ¿Qué puede haber en contra nuestro? Potestades, todo lo que dice en Romanos 8, potestades, principados, hombres, cosas. ¿Quién me puede alejar del amor de Dios? Nada, porque Cristo murió por mí, por todos nosotros. Su amor no está en juego. ¿Cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no va a pasar su voluntad? No tengamos miedo, hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Confiemos en el poder y cuidado de Dios, quien nos capacitó y preparó toda buena obra para que hagamos. Confiemos en el Señor, tengamos fe en que Él es el que dice ser y que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Yo creo eso, tengamos fe, nada se puede alejar de la palabra de Dios y eso es lo que Dios va a hacer en nosotros. Si creemos, todo es posible. Esperemos en el galardón, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de su promesa. Dios nos va a premiar. Dice, esperemos en el galardón que tendremos cuando el Señor se presente y nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Oremos, hermanos, que el Señor nos guíe para poder poner por obra todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Señor, te entregamos, Señor, este tiempo, te entregamos nuestra vida, te entregamos, Señor, nuestro ser, te reconocemos, Señor, y Dios de todas las cosas. Señor, estamos agradecidos por los talentos que nos diste, estamos agradecidos por el lugar donde nos colocaste para hacer tu obra. Padre, solo te pedimos que abras las puertas, Señor, estamos dispuestos. Señor, necesitamos tu guía, necesitamos conocerte cada vez más para poder adentrarnos cada vez más en tu voluntad, Señor, en hacer tu voluntad, en llevar tu evangelio, Señor, en llevar, Señor, lo que tú has prometido hacer, Señor. Señor, en cambiar este mundo, Señor, para que te sirva a ti, para que te dé gloria, alabanza. Padre, te entregamos todo a ti, Señor, y sobre todo descansamos en que tu voluntad fue buena con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.